o interrumpir en alguna parte y decir algo, algún comentario, son libres de hacerlo, ¿ya? Ahí para que lo sepan, en el caso de que sienten aportar algo o opinar algo, son libres de hacerlo, solo quizás ahí levanten la manito o no sé, ahí como ustedes sientan la libertad de hacerlo. De todas maneras, igual a veces les voy a hacer preguntas como bien directas en general, para que también puedan responder con total libertad, ¿cierto? Para que no sea tanto un monólogo y una prédica más, sino que también puedan tener algún cierto grado de participación, ¿vale? Entonces, como pudieron ver quizá en el afiche que anduvo circulando por ahí, vamos a hablar un poco de lo que es la adoración, ¿cierto? Sabemos que en el título decía ahí, creados para adorar, y más que en el fondo eh, adentrarnos a lo que es la adoración como quizás muchos la conocemos, vamos a saber o a profundizar lo que es la real adoración, ¿vale? Y quiero hacer esa diferencia. Muchas veces tendemos a, a no saber quizás muy bien lo que significa adorar o la adoración en sí, ¿ya? Y esto es algo que el Señor sigue tratando conmigo y sigue, digamos, enseñándome con respecto a la adoración. Creo yo que jamás va a terminar porque Dios es alguien infinito que siempre va descubriendo algo nuevo para nosotros. Amén. Entonces, seguimos trabajando en eso, pero hasta el momento lo que Dios me ha mostrado y lo que Dios ha trabajado en mí con respecto a este tema, me gustaría obviamente compartírselos y que podamos aprender todos juntos de esto, ¿vale? Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarles lo siguiente. ¿Qué es para ustedes la adoración? ¿Qué es lo que piensan que es la adoración? Quizás con qué se formaron creyendo que es la adoración? ¿O qué les enseñaron? ¿O qué, digamos, si ustedes han formado una opinión propia de esto? Me gustaría quizás que la podamos compartir. ¿Qué es la adoración para ustedes? Así como con sus palabras, sin tanto como palabras rebuscadas ni nada por el estilo, sino que como ustedes lo quieran expresar. Ahí dejo el micrófono abierto para quien quiera decir alguna cosita. No se peleen. Vamos, vamos. ¿Qué es para ustedes la adoración? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué se les ocurre? Lo primero que piensan cuando escuchan esa palabra, adoración. Cualquier cosita. Em, Hola. Hola, hola. Eh, la adoración para mí es como la palabra significa prácticamente que es adorar a un ser superior. Para mí es eso, que en este Ya, caso mortal. es adorar a Cristo, adorar al Rey de Reyes y Señor de Súper. Señores. Súper, súper, mortal, mortal. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí Alan, veo que escribe, dice estilo de vida. Wow, mortal, mortal, mortal. Aquí Dayan, creo que se pronuncia, ¿no? O Diane, Dayan, no, no sé. Pero de haberlo dicho bien, manifestar nuestro sentir para con Dios, una conexión que estremece. Wow, totalmente de acuerdo. Avi dice reconocer a Dios. Power también, brutal. Muy bien, muy bien. Si se ven como que todos tenemos algún concepto de lo que es la oración y en cierto modo como que coincide, ¿cierto? O sea, no hay nada muy diferente de lo que hayan dicho entre uno y otro, sino que quizás se complementan, ¿sí o no? Entonces, está mortal, está mortal. Siempre me gusta hacer esta pregunta cuando hago este taller porque siento que pueden haber muchas opiniones con respecto a qué es la adoración y me gusta saber qué es lo que se opina, ¿cierto? Por lo general. Entonces, yo me hice esta pregunta muchas veces, ¿qué es la adoración? Cuando recién estaba metido o empezando a conocer este tema, yo le preguntaba a Dios en mis tiempos de intimidad, papá, ¿qué es la adoración? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es cantar, es tocar, es hablarte? No sé, ¿qué es la adoración? Entonces me puse ahí un poco a investigar lo que la Biblia dice que es la adoración, ¿cierto? Y automáticamente llegué a este pasaje que yo creo que todo el mundo lo haya escuchado, o al menos cristiano, ¿cierto? Criado quizá en la iglesia, está más cliché que no sé qué, yo creo que todos lo hemos escuchado, que es Juan 4:23, ¿cierto? Que dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en el Padre en espíritu y en verdad, ¿cierto? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, ¿sí o no? Entonces, todos hemos escuchado esto y yo cuando lo leí fue como, sí, papá, o sea, ya sé que digamos, tenemos que adorarte en espíritu y en verdad, pero como que no me satisfacía, digamos, esa respuesta, ¿cierto? Como que aún no me quedaba bien claro qué es la oración. Entonces, meditando y orando en este versículo, Dios me muestra algo súper interesante y muy bonito, y es que hay un misterio, o dos misterios más bien,
en este pasaje que son tremendos. ¿Cuál es el primer misterio más brutal que yo encontré acá? Y es que Dios dice, tales adoradores busca que le adoren, ¿vale? Aquí hay una palabra interesante, un verbo que buscar, ¿cierto? Busca. A mí este verbo, cuando yo lo empecé a analizar, me voló un poco la cabeza porque yo no podía entender cómo el Dios, creador de todo el universo, dice que busca. O sea, ustedes se han puesto a pensar, ¿cierto? Que el mismo Dios que creó las estrellas, que creó los océanos, la luna, el sol, no sé, la inmensidad del universo, dice que busca. O sea, se detiene a buscar. ¿Por qué? Porque son difíciles de hallar, ¿cierto? Cuando alguien busca algo es porque no lo puede encontrar a la facilidad, ¿cierto? O no está a la vista, sino que lo tiene que buscar. Y es así como Dios busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo primero, que son adoradores o son personas que se tienen que buscar, o sea, que no están ahí como la flor de piel, ¿cierto? Que no se ven mucho. Eso es algo que me marcó bastante y desde ese momento quise, o yo le dije al Señor, papá, yo quiero ser uno de esos adoradores que no tengas que buscar más, o sea, aquí estoy, quiero en verdad ser ese adorador que tú dices que necesitas en este versículo. Y el segundo misterio, que este es brutal igual, que está dentro de este versículo, es el mismo Jesús. Y tú te puedes preguntar, pero ¿por qué dices que está Jesús en este versículo? O sea, ¿dónde está? Jamás se le mencionó. Y aquí te lo explico. En Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Repito, yo soy el camino y la verdad, ¿vale? Volvamos al versículo anterior, al pasaje, que dice, mas la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto aquí está la clave. ¿Por qué? Porque dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y quién es la verdad? Lo acabamos de leer, Jesús. Jesús dice que Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, ¿a qué me llevó o qué me decía Dios con esto? Nuestra adoración solo llega al Padre cuando la hacemos a través de Jesús. Y solo logramos tener a Jesús cuando nos relacionamos con Él. Eso para mí es, o sea, cuando Dios me hizo entender esto fue como, wow, o sea, hay algo que en verdad había estado haciendo mal o tenía un mal concepto con respecto a la adoración, porque al enterarnos que Jesús es quien debe estar en nuestra adoración, digamos, para que esa adoración llegue a papá como un perfume grato, te cambia, digamos, tu forma de actuar, tu forma de vivir, tu forma de pensar con respecto a la adoración. Porque hay un requerimiento principal y es que Jesús esté en nuestro corazón, que Jesús esté en nuestra vida. Si no está Jesús en medio de tu adoración, estás solo cantando o estás solo hablando o estás solo tocando, ¿cierto? Jesús mismo lo dice, a través de mí conocéis al Padre, a través de mí llegáis al Padre. O sea, no hay forma de que tú, como persona singular, de que yo pueda llegar directamente al Padre si no es a través de Jesús. Eso es lo primero. O sea, la adoración tiene que tener como centro, como fuente principal de alimento a Jesús. Eso te va a cambiar un 100% tu forma de adorar. Ahora vas a adorar, digamos, con ese entendimiento de que tienes que tener a Jesús. Y muchos quizás me preguntaron en algún momento, Benja, pero y ya está bien, entiendo, pero ¿cómo puedo tener a Jesús? O sea, ¿cómo sé que tengo a Jesús en medio de mi oración? Y es totalmente claro y sencillo, pero también a la vez fácil de hacer, o difícil de hacer, perdón, o de cultivar. Y es que tenemos que relacionarnos con Él, ¿cierto? Para tener a Jesús en medio de nuestra oración, tenemos que cultivar una relación con Él. Eso es lo fundamental, o sea, una relación íntima con Jesús. Eso es lo que hace tenerlo a Él primero en nuestro corazón. Y eso es lo que hace justamente que nuestra adoración suba como perfume grato delante de Jesús. Entonces, es importante entender que la adoración no es solo cantar o tocar bien un instrumento. Adoración no es solo hacer algo, sino ser alguien. Eso también es súper importante que lo podamos entender. Y es que a veces pensamos que adorar es solo cantar, es el hermano que está adelante tocando un instrumento, que toca súper bien el piano, que toca súper bien la guitarra.
o esa hermana que canta pero espectacular y que, no sé, hace unos falsetes allá por el cielo y después baja y bla, bla, bla. Y está súper, o sea, nada que decir, mortal, si alguien canta así, genial, ¿cierto? Pero solo eso no es adoración, ¿vale? Si uno llega a cantar a algún lugar y que esa letra, digamos, hable de Dios simplemente, pero en tu corazón no hay nada, sino que solo cantas bien o solo tocas bien, ¿podemos decir que eso es adoración? ¿Es algo que realmente le agrada a Dios? O sea, ¿Dios se agrada contigo solo porque cantas bien? ¿O hay algo más profundo, cierto? ¿O hay, algo, hay un requerimiento más importante aún? Y justamente lo que acabamos de decir, o sea, tu corazón, es tener a Jesús en tu corazón. Y aquí vemos algunos ejemplos que la misma Biblia dice que son adoración y que no menciona la música para nada, o sea, que no está, digamos, el verbo cantar o tocar, ¿cierto? Por ejemplo, vemos en 1 Corintios 10:31 que dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, lo que está queriendo decir, sea lo que sea que hagas, hácelo para la gloria de Dios. O sea, hácelo adorando a Dios. O sea, que no de aquí no te está pidiendo que cantes todo el rato, que estés las 24 horas en tu trabajo, en la universidad ahí. Solo tú eres santo. No, ¿cierto? Porque no es incluso normal. Creo yo que todos nos mirarían así como un poco raros si te pones a cantar de repente ahí en el trabajo, donde quiera que estés. Eh, sí, un poco raro, ¿cierto? Pero no es necesario para adorar a Dios. O sea, el hecho o el acto de cantar o de tocar no significa que eso sea adoración específicamente. Y aquí lo vemos claro, Dios mismo te dice, hagas lo que hagas, comas lo que comas, cuando bebas algo, cuando camines, cuando trotes, cuando estés estudiando, cuando estés trabajando, hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. O sea lo que sea que tú estés haciendo en este momento, hazlo y adora a Dios con eso, ¿sí? Entonces a veces algunos piensan, no, solo los adoradores son los músicos, los adoradores son los que tocan. No, no, no. Dios a todos nos llama, ¿cierto?, a ser adoradores en espíritu y en verdad. O sea, un doctor adora a Dios, ¿sí? No solo porque no cante o no porque no toque, no adora, sino que él con su vida, ¿cierto? Con sus actos, con su corazón, adora a Dios. Otro ejemplo, lo vemos por ejemplo en Job 1, 20, 21, que dice, al llegar a este punto Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí hay algo clave, en actitud de adoración. ¿Y eso qué me dice? Incluso tú puedes adorar a Dios con actitudes. Si te das cuenta que no solo necesitas cantar y tocar bonito, sino que puedes adorar a Dios con tus actitudes. Y quizás cuántas veces hemos fallado en nuestras actitudes. Sí, yo no sé aquí si son parte quizás del equipo de alabanza de su iglesia o si todos cantan o tocan. Yo creo que sí, que deben haber muchos, ¿cierto?, que participan quizás dentro de este ministerio. Y puede que muchas veces, no sé, no hemos llegado con la actitud correcta a adorar a Dios, ¿sí o no? A veces a lo mejor podemos llegar con problemas de la casa o tuvimos un mal día o incluso muchas veces en el ensayo del equipo hay problemas, hay discusiones y uno está tocando así como, ay, no quiero, no quiero, o con rabia, con enojo en su corazón. Y ahí uno se pone a pensar, ¿realmente esto es adoración a Jesús? Porque estoy cantando una letra cristiana, porque estoy cantando, Señor, te amo, te amo, te amo, pero en mi corazón lo único que hay es quizás enojo, rabia, lástima, tristeza, envidia, quizás. Entonces, vemos algo muy clave, que Job no cantaba, no tocaba el piano, no tocaba genial la guitarra, pero cómo adoraba con su actitud, con su actitud. Entonces, muchas veces, antes incluso de que tú puedas tocar un instrumento o cantar, lo que Dios quizás le pueda agradar antes de hacer eso es tu actitud con la que lo haces. No solamente que te esfuerces en tocar las notas correctas, sino con qué actitud, con qué motivación lo estás haciendo, ¿cierto? Y esto no solamente se ve cuando servimos en la iglesia, incluso en nuestra casa. Muchas veces a lo mejor
tus padres o no sé, tu esposo o tu esposa te pide hacer algo, un favor, o te mandan a hacer algo y tú con la actitud, pero de nuevo me está molestando, o de nuevo tengo que hacer esto, ya estoy harto, o en el colegio o en el trabajo cuando te mandan a hacer alguna pega especial o algún trabajo de investigación en la U y tú empiezas así con la actitud, no, pero cosas que incluso no tienen nada que ver con la iglesia, pero que acabamos de leer arriba, hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. O sea, toda instancia de tu vida, toda, hasta la más mínima cosa en tu vida puede ser una oportunidad para adorar a Dios. Eso hay que tenerlo, pero claro. Incluso cocinar, por ejemplo, que para muchos es nada, o sea, cocinar. Pero, ¿con qué actitud lo haces? O sea, ¿con qué forma lo haces? ¿Lo haces con desgano? ¿Lo haces por obligación? ¿Porque te tocó hacerlo y nada más? Y quizá, no digo con esto que nunca podemos andar achacados porque somos humanos y obviamente va a pasar en momentos donde vamos a estar tristes. eh, pero siempre tenemos que volver a ese pensamiento, ¿cierto? De que no está bien hacer las cosas con una actitud negativa, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos, comamos, bebamos, caminemos, corramos, lo que sea, hagámoslo para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios nos dice. Amén. Entonces, tener claro eso que, primero que nada, que la adoración no es solo música, sino que va mucho más allá. Es un trasfondo de todo esto. Perdón. A veces solo nos centramos en obtener maestría en nuestro instrumento, en lo que hacemos, ¿cierto? O cualquier cosa que lo que hacemos en la iglesia, pero nos olvidamos de lo espiritual. A veces pasa que, no sé, todos los domingos vamos y llegamos temprano a la iglesia para colocar las sillas o atender a las personas que vienen llegando, o a ensayar, o a limpiar los baños, o no sé lo que pueda hacer en la iglesia, y pensamos que con eso estamos sirviendo a Dios y está súper bien y mi vida espiritual es sobreabunda y estoy como casi en el cielo con Dios, pero, hey, o sea, no, te estás gastando todas tus fuerzas en hacer cosas, en elaborar cosas con tus propias manos, con tus propias fuerzas, pero quizás no estás conociendo a Dios en lo íntimo. ¿Y qué pasa? Que te estás llevando, te estás dejando llevar por lo que supuestamente estás haciendo como adoración a Dios y que el servicio es bueno, no me malinterpreten, sino que el servicio realmente es bueno y le agrada a Dios, pero siempre y cuando nuestro corazón y nuestra motivación es la correcta. Si nosotros servimos para agradar a nuestro pastor, a nuestros líderes o porque tenemos una obligación que hacer, créame que eso no es algo que esté quizás agradando realmente el corazón de Dios, porque simplemente lo estás haciendo por compromiso, porque te comprometiste y lo quieres hacer, o sea, y te lo tienes que hacer y tienes una, digamos, una obligación con eso, pero es distinto cuando la motivación por lo cual servimos es amor, ¿sí? De hecho, la misma Biblia, la palabra de Dios dice que sin amor, sea lo que sea que hagas, de nada sirve, ¿cierto? Si no hay amor en lo que hacemos, de nada tiene sentido, de nada. Eso también es clave para la adoración, ¿cierto? Para cuando tratemos de adorar al Padre. Tiene que haber un equilibrio en lo que hacemos, tanto en la perfección de lo que hacemos como en nuestra vida espiritual, en la cultivación de una intimidad con Dios, ¿cierto? A veces también nos vamos al otro extremo, a veces nos dejamos llevar, no, porque Dios conoce mi corazón, y aunque lo hago mal, lo hago, pero porque Dios no sé, porque Dios conoce mi corazón, y está súper bien quizás esa intención, pero ojo porque la Biblia también habla de la excelencia, ¿sí o no? O sea, está bien que tú ames a Dios con todo tu corazón, pero si limpias el baño de la iglesia, tienes que hacerlo bien, ¿no? Si limpias o si ordenas las sillas de la iglesia, trata de dejarlas parejitas y no ahí a la vida y con la excusa de que no, si Dios conoce mi corazón, ¿cierto? Sino que todo lo que hagamos, también hagámoslo con excelencia, como para con Dios, como lo dice su palabra, ¿cierto? Entonces es un equilibrio de ambas cosas. No se trata solamente de llevarte por el hacer, por la excelencia del hacer, y tampoco solamente por lo espiritual, sino que es un equilibrio, ¿cierto? Es un conjunto de las dos cosas, lo cual lleva a hacer o a dar una adoración correcta a papá, ¿cierto? Entonces, otra pregunta que puede ocasionar esto y que también me la han hecho, ¿para qué a Dios le sirve que unas pequeñas personas como nosotros le adoremos? O sea, ¿cuál es la gracia de eso? O sea, ¿para qué Dios realmente le sirve de algo que nosotros le adoremos? O sea, al Dios, al creador del universo, ¿cierto? Y, y hay varias respuestas para esto.
y yo siempre me quedo con estas dos, que para mí son lo más de lo más, digamos. Dios nos hizo con un libre albedrío, ¿cierto? Con la oportunidad de que nosotros decidamos hacer lo que queramos hacer. A diferencia, por ejemplo, como los ángeles, que los ángeles sirven a Dios, como que nacieron, digamos, o fueron creados con ya predeterminados a seguir a Dios, ¿sí? ¿No? Pero nosotros tenemos la oportunidad de seguirlo porque nosotros queremos hacerlo. Entonces, para Dios sí significa algo muy importante que nosotros decidamos adorar a Dios, ¿cierto? Primero que nada, fuimos creados para esto, o sea, fuimos creados para adorar. Dios nos creó con ese fin, para adorarle, pero no obligados a hacerlo, sino más bien que nosotros decidamos hacerlo por nuestra propia convicción, por nuestro propio gusto de hacerlo. Y eso significa algo tremendo para Dios. O sea, piensen en David, cuando Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. David, siendo una persona natural, tan pequeñito quizás como nosotros, ¿cierto? Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. Y a mí me encanta David porque siento que Dios o el corazón de Dios babiaba por él. Era como que, wow, era David, mi hijo, es como tan bacán, no sé. Y lo único que hacía David era adorarle de una forma genuina. Lo único que hacía, porque David pecaba, David pecó de una forma que quizás ahora sería como el medio escándalo en la iglesia, ¿sí o no? Onda, mandó matar a alguien, se metió con la señora también de otra persona, o sea, terrible, ¿cierto? Aquí yo creo que estaría funadísimo en estos tiempos de hoy. Pero aún así, Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David hizo algo que me encanta, que a pesar de haber pecado, a pesar de haberse equivocado, en vez de correr de Dios, de alejarse de Dios por la culpa, por lo que sea, David corrió hacia él. O sea, cuando pecó, David sintió la necesidad de estar más cerca de su creador y no más lejos de él. Y muchas veces nosotros actuamos al contrario, ¿cierto? Pecamos y es como que no podemos estar con Dios porque nos sentimos como sucios, culpables, ¿cierto? Y que es un sentimiento que suele ocurrir en nosotros, pero que no viene de Dios, sino que viene del enemigo, que te trae la culpa, que te dice, oye, pecaste, no mereces estar con Dios, mira lo que hiciste, mira lo que estás haciendo, mira tus pensamientos. Pero aquí nosotros tenemos que tratar de imitar a David en este aspecto, y es que en vez de correr de Dios, corremos hacia Él. Cuando más sucio nos sentimos, no corremos de lo que nos puede sanar, sino que corremos a esa fuente que nos puede limpiar, que es Dios, y prácticamente ahí en esa presencia somos restaurados. A veces pensamos que necesitamos un cierto, no sé, digamos, ser perfectos o ser santos antes de acercarnos a Dios. Pero no es así. O sea, Dios no recibe, digamos, imperfectos, sucios, quizás con fallas, con ataduras. Y en su presencia es cuando Dios nos sana. En su presencia es cuando Dios nos restaura. En su presencia es cuando somos liberados, no antes. No podemos esperar ser transformados sin antes ir a la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que hacía, digamos, David. Era increíble. A mí me encanta David, es uno de los personajes favoritos de la Biblia. Entonces, ¿para qué también sirve la adoración? Y es que Dios es tan bueno, es tan, pero tan bueno, que aunque la adoración originalmente es para Él, aún así, en los contextos de adoración, Dios nos da a nosotros, nos bendice a nosotros. ¿Y qué poderes o qué genera la adoración genuina? Hay dos cosas que yo anoté aquí que me encantan y me voy a centrar en una al final, pero la primera es sanidad, ¿vale? La adoración genuina, una de las cosas que trae, una de las muchas cosas que puede traer es sanidad. Donde, por ejemplo, en Éxodo 23-25 dice, adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Eso es tremendo. Y aparte, aquí me acabo de dar cuenta, otro también, prosperidad o que no te falte nada, digamos, ¿cierto? Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y luego dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad, ¿cierto? O sea, en medio de la adoración genuina, Dios puede traer sanidad. Y gracias a Dios me ha permitido ver, digamos, presenciar cómo Dios sana a personas en medio de la adoración. Es increíble, o sea, es increíble lo que Dios puede hacer en medio de una atmósfera donde prima la adoración. Y el segundo, lo segundo que rescato o el poder de la adoración que tiene y que me quiero detener aquí un poquito es la liberación.
¿vale? Y en qué aspecto de liberación me refiero. Y es al siguiente, no sé si han escuchado un poquito la historia de Pablo y Silas, ¿lo han escuchado? Como la historia donde Pablo y Silas estaban en la cárcel. Sí, me gustaría leérselo aquí un poquito. Lo tenía abierto, pero creo que se me cerró, lamentablemente. Pero aquí lo pillé, así que se los voy a leer muy cortito. Es solamente 2 versículos que hablan un poquito acerca del poder que tiene la adoración en la liberación, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Cuando... todavía no. Aquí no era. Me equivoqué. A ver, a ver, a ver. No, esta no era. Parece que me equivoqué de versión. A ver. Tiquititín. Perfecto. Aquí está, hay muchas versiones, me sale la NBI. A mí en lo personal, no sé ustedes, pero a mí me encanta la Reina Valera. Soy un poquito antiguo para, para mis cosas. Perfecto, aquí lo pillé. Muy bien. Entonces, en Hechos 16, del 16 al 40, si quieres leerlo completo, yo voy a leer solamente el 25 y el 27 por ahí, hasta el 27. Dice, cerca de la medianoche, Pablo y Silas ya estaban en la cárcel, ¿cierto? Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado, sacó entonces su espada para matarse, y bueno, y ahí Pablo lo detuvo, le dice, no te mates, que todos estamos aquí. Entonces, sí, quiero recalcar algo muy, muy importante y muy profundo, que es lo que dice aquí, que de repente un fuerte temblor sacudió mientras Pablo y Silas estaban cantando, y dice que en ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. ¿Qué quiere decir? Que aún en su peor momento, Pablo y Silas comenzaron a adorar, aún en medio de la cárcel, cuando quizás no veían por dónde salir, comienzan a adorar sin ninguna intención de recibir algo a cambio, sino solo por amor a Dios, comienzan a adorarle, comienzan a cantarle alabanzas y Dios rompe y bota sus puertas, las puertas de la cárcel y quiebra y rompe sus cadenas. Entonces, quiero decirte que si tú estás pasando por alguna situación, estás atado quizás a algún pecado o algo que te tiene ahí amarrado, digamos, el enemigo te tiene amarrado, una de las soluciones más efectivas para eso es la adoración genuina. Y aquí como a Pablo y Silas, créeme que si tú adoras con un corazón sincero, así como Pablo, así como David, Dios te rompe esas cadenas y esas ataduras y tú eres libre. Y aún no es lo más tremendo, porque cuando adoramos de esta manera genuina y sincera, no solo tú eres liberado, sino que todos los que te rodean, así como a Pablo y Silas cuando cantaron, todos los prisioneros fueron liberados, no solo ellos. Asimismo, cuando tú adoras de una forma genuina, cuando en tu casa, en tu pieza, en tu habitación, formas una atmósfera de adoración genuina, no solo tú eres liberado, sino que toda tu casa y todos los que te rodean son liberados. Eso a mí me voló un poco la cabeza. Porque yo muchas veces batallaba con cosas o veía quizás a mi familia un poco atada a ciertas cosas y yo decía, pero papá, o sea, ¿cómo hacerle? Y Dios te da la respuesta. Alaba, adora a Dios, eleva o cambia la atmósfera por una adoración genuina y vas a ver mi gloria y vas a ver cómo yo voy a liberar, no solo a ti, de tus ataduras, sino a todos los que te rodean. Y esto es tremendo porque cuando tu forma de vida, cuando tu vida es una adoración constante, donde quiera que tú vayas, sea en tu iglesia, en tu trabajo, en tu colegio, la universidad, donde quiera que tú vayas, todos los demás van a ser restaurados. ¿Y sabes por qué? Por ti, simplemente por tu adoración. Eso es increíble. Eso es lo que provoca una adoración genuina. Ese es el poder de una adoración genuina. Es algo que cambia, y que tiene que cambiar, digamos, tu forma de pensar la adoración. La adoración no es un momento en la iglesia, no es un momento en el domingo. A veces uno dice, ¿cierto? Por tema de protocolo, vamos a pasar un tiempo de adoración y está totalmente bien, pero la adoración no es solamente ese tiempo de 5 o 4 canciones que cantan en tu iglesia. La adoración eres tú, tal cual.
La adoración eres tú para Dios. Y si tú cultivas una oración genuina, constante, todo tu alrededor, sea donde sea que vayas, vas a cambiar la atmósfera y vas a liberar y vas a sanar y vas a ver cómo Dios te va a usar para tremendas cosas, para tremendas cosas. Solo depende de ti, solo depende de que tú adores. Y ojo que esto no es circunstancial, o sea, la adoración no tiene que ser cuando todo está bien solamente, cuando las cosas están funcionando bien y me siento con ánimos de cantar y de adorar. No, no, no. Pablo y Sila estaban presos en la cárcel, en lo peor de su vida quizás, y en ese momento comenzaron a adorar. Y es que cuando tú adoras, cuando las cosas están mal, Dios te cambia tu vida, te cambia tu circunstancia, te transforma y te da 1000 veces más de lo que perdiste. Lo vimos aquí en Pablo y Silas y también lo vimos en Job. Cuando ya lo había perdido todo, cuando ya no había nada más que perder, Job se arrodilla y se humilla y con actitud de adoración empieza a clamar a él y Dios le devuelve el doble de todo lo que perdió. Y es que es así, Dios muchas veces nos prueba con con las circunstancias negativas para ver si realmente eres ese adorador en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué hacer cuando estás pasando por estos momentos de dificultad? Adora, adora, adora. ¿Y de qué forma? No esperando quizás incluso algo a cambio, no esperando que tus cosas cambien simplemente. Eso es la añadidura. Dios lo va a hacer por añadidura, porque así lo dice la palabra, ¿cierto? Pero si tú adoras con la única motivo y la única razón, porque Dios se lo merece y porque amas a Dios, eso es lo que enamora el corazón de Dios. Eso es lo que David tenía y nadie más tenía. Que David lo adoraba no por obtener algo a cambio, no por obtener riquezas, porque ya las tenía, ¿cierto? No por obtener algo, sino porque realmente amaba a Dios. Cuando tú adoras con ese motivo, con esa razón, con esa motivación, todo cambia y eres transformado. Y no solo tú, sino que todo lo que te rodea. El motivo de la adoración, ¿cierto? Entonces, eh, me gustaría igual centrarme un poquito y hablarle esto a sobre todo si son ministros de alabanza. Aquí me dijeron varios que sí lo eran, que cantan o que tocan algún instrumento. Y es que como ministros, incluso fuera de la música, si sirves en tu iglesia, en algún ministerio, como ministros tenemos una responsabilidad tremenda, porque tenemos que transformar, ¿cierto?, los ambientes. Tenemos que transformar ambientes digamos, donde hay pecado, donde hay dudas, donde hay murmuración, donde hay una cantidad de cosas no sanas, ¿cierto? Tenemos que transformar esos ambientes en ambientes de adoración. Esa es la responsabilidad que tenemos como ministros. Y para eso tenemos que tener muy claro nuestro papel. ¿Y qué papel? ¿Qué papel cumple un ministro cuando adora? Es ser amigo del esposo, es ser amigo del novio. Y ahora explico este pequeño detalle y vamos a estar terminando con esto un poquito más adelante. ¿Qué es ser amigo del novio? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Y qué significa ser amigo del novio? Había una costumbre judía, un ritual muy antiguo, cuando había una boda, ¿cierto? Cuando se casaban. Y es que, de acuerdo a una costumbre ritual judía, había un mediador que el novio enviaba a los padres de la novia para informarse de si estos accedían a que ellos se casaran, ¿cierto? Y si todo quedaba aprobado, quien conducía a la esposa hacia el esposo era el novio, no era el papá, que ahora, ¿cierto? Que va el papá la novia al altar, a su mejor la novia, a coordinar todo, y si todo se accedía, el amigo del novio era quien llevaba a su futura esposa, ¿cierto?, al altar. Era algo tremendo. Entonces, el momento de cumbre llegaba cuando el esposo, apartando el velo de la esposa, la elogiaba, ¿cierto?, en presencia de su amigo, y lo que más le alegraba a este era el reconocimiento de su labor mediadora. O sea, lo que más le alegraba al amigo era ver que su trabajo estaba hecho y que el esposo y que su amigo, ¿cierto?, estaba feliz de ver y de, digamos, consumar el matrimonio. Entonces, nosotros, como ministros, que somos encargados de adorar a Dios, de transformar ambientes, tenemos este papel de ser amigos del novio. ¿En qué sentido? Todo lo que nosotros hagamos, tenemos que tratar de que la iglesia, que es la novia de Jesús, ¿cierto?, se enamore más de él y no de nosotros. A veces esto nos cambia un poquito, ¿cierto? Y nos choca. ¿Por qué? Porque, y ahora quiero que en el fondo te examines un poco en tu corazón y quizás pienses en veces o en ocasiones que has hecho cosas quizás para obtener algún reconocimiento personal.
que quizás has hecho cosas para que las personas te digan, oye, lo hiciste bien, oye, qué genial cantas, qué genial tocas, qué wow, tremendo eres. Eh, Muchas veces hacemos cosas, ¿cierto? Para obtener ese reconocimiento humano, ese reconocimiento personal. Incluso a veces tocamos queriendo que las personas vean nuestro talento o cantamos queriendo que nuestras personas nos digan, wow, qué hermoso canta o qué hermoso ministra, ¿cierto? Y ahí, ¿qué pasa? No estamos siendo amigos del novio, sino que estamos enamorando a la novia, a la iglesia, de nuestros talentos, de nuestros dones, de nosotros mismos. Y estamos fallando en nuestro papel como amigos del novio. Nuestro mayor compromiso como ministro, sea lo que hagas, más allá de cantar o de tocar, cualquier ministro de la iglesia, es que la novia se enamore más de Jesús, de la persona de Jesús. Amén. Y quiero contar este testimonio muy cortito. Cuando yo estaba recién empezando a ministrar en la iglesia, me pasó esto. Yo estaba muy nervioso, me acuerdo que era la segunda o tercera vez que lo hacía, estaba muy nervioso. eh, Me acuerdo que pensaba y oraba en esto. Dios, mi señal para saber que tu presencia estuvo ahí es que las personas levanten sus manos, que lloren, que estén así como, wow, o sea, tremendas, que sea un ambiente muy heavy. Y yo le decía, Señor, yo quiero eso, quiero que pase eso. Y me acuerdo que llegué a la iglesia, estuvimos en el momento de oración, y me acuerdo que estaba adorando con los ojos cerrados y mientras lo abría, veía a toda la gente así con las manos arriba, algunos llorando, algunos arrodillados, y yo decía, wow, esto está tremendo, tú estás acá, genial. Y cuando termina el momento de adoración, yo me bajo y siento que Dios me dice aquí en el corazón, a mí no me gustó. Eso fue, pero ¿cómo, papá? O sea, si yo vi toda la gente llorando, con las manos levantadas ahí en la presencia, y yo sentía que Dios me volvía a decir, a mí no me gustó. Y no podía entender hasta que Dios después habla a mi corazón y me dice, tu actitud y tu motivación fue causar una reacción en la gente y no ministrar mi corazón. Entonces, yo quería que la gente, digamos, reaccionara a lo que yo estaba cantando, a lo que yo estaba diciendo, y no más bien adorar el corazón o ministrar el corazón de Dios. Lo primero que tú tienes que hacer como ministro, como adorador, es ministrar el corazón del Padre y por consiguiente el Padre ministra el corazón de los demás. Eso es lo primero. No esperes ministrar a alguien sin antes ministrar el corazón de Dios o sin antes, digamos, alegrar el corazón de Dios. A veces tratamos de llevar a la gente a la presencia de Jesús, ¿cierto? Pero sentimos que nos cuesta o que no somos capaces. Y hay un secreto que no es tan secreto, que no podemos llevar a alguien a un lugar que no conocemos. No podemos llevar a alguien a un lugar que nunca hemos ido. Es como tratar de subirnos a un taxi, ¿cierto? Y decirle al chofer, lléveme a mi casa o lléveme a tal sitio, pero no te sabes la dirección o nunca has estado ahí, no sabes cómo describirle ese lugar. Jamás llegarás, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más clave y qué es lo más importante? Más allá de si cantas bonito o tocas tremendo o eres el mejor ordenando sillas o eres el mejor monitoreando el sonido o lo audiovisual, qué sé yo, más allá de tu expertise es tu relación con el Señor. La única manera en que puedas llevar a la gente, a la iglesia, a la novia, más cerca de su esposo, de Jesús, y que se enamore más de él, es que tú hayas pasado tiempo con Jesús previamente. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. El amigo del novio, ¿cierto? Sabe lo que le agrada a su amigo, al novio en este caso, porque ha pasado tiempo con él, porque ha compartido con él. Quizás han habido noches enteras que se han quedado hablando, madrugando con un café, contándole lo que le pasa en su vida, lo que piensa, y con Jesús es lo mismo. Si queremos llevar a la gente a Jesús, tenemos que pasar primero tiempo con Él, ¿cierto? Saber dónde está su corazón, saber dónde Él se encuentra, para que tú luego ya puedas llevar a la gente. Y es así como Dios también lo dice en su palabra. Cuando nosotros lo buscamos en lo íntimo, Él lo recompensa en lo público. Y esa recompensa, ojo, que va mucho más allá de los bienes materiales. A veces uno piensa que esa recompensa es dinero, es casa, son autos, son, no sé.
Pero esa recompensa va mucho más allá de algo material. Esa recompensa es netamente que los demás, que la iglesia, que la novia vea a Jesús reflejado en ti. Esa es la mayor recompensa que podamos obtener. El pasar tiempo con Jesús va a hacer que te parezcas más a Él y que Jesús sea reflejado en tu vida y que los demás puedan ver a Jesús a través de ti. Entonces, en tu universidad, en tu colegio, cuando tú le hables a alguien, no van a ver solamente a Benja o a Belén o a Nico o a Tommy, sino que van a ver a Jesús. Van a ver a Jesús. Y tenemos que tratar de alcanzar eso, de que ellos puedan ver a Jesús. Y para eso, lo único que hay que hacer, ¿cierto? Lo único que podemos tratar de alcanzar es simplemente pasar tiempo con Jesús. Y hay una canción que a mí me ha ministrado mucho últimamente y me encantaría que la pudiéramos cantar, que pudiéramos adorar con esto, que no sea solamente una canción, ¿cierto? Porque es bonita, porque me encanta la letra, porque, no sé, me gusta la melodía, sino que podamos cantarla con entendimiento, sintiéndolo realmente en nuestro corazón y que incluso sea como una oración a Dios. Que más allá de solo cantar, que podamos decirle a Dios esta letra con sinceridad, con genuinidad. Creo yo que más allá de querer algo a cambio, Dios quiere una generación que no se preocupe tanto de lo que tiene o de las recompensas que trae servirle a Dios, sino que simplemente nos preocupemos de conocer más su corazón. Conocer más su corazón. Él es la mejor recompensa, Él es la mayor recompensa, Él es el mejor tesoro, el mayor galardón que podamos alcanzar es Jesús, es Jesús, es Jesús. ¿Amén? Entonces te invito a que podamos adorar con esta canción. Y ahí donde tú estás, si quieres apagar tu cámara, si quieres encenderla, si quieres lo que sea, solo déjate llevar un poquito en la presencia de Dios y conectarte con Él, que es lo más importante. Papá, hoy, Señor, queremos entregar nuestro corazón a ti, papá. Y queremos decirte que más allá de cualquier recompensa que podamos obtener, más allá, Jesús, de cualquier reconocimiento humano que podamos adquirir, te queremos a ti, papá. Te queremos a ti, papá. Más allá de todos los followers o todos los reposts que podamos obtener o todas las visitas que podamos obtener en nuestras redes sociales. Más allá de todo eso, papá, todo eso me es tomado por basura en comparación a un momento contigo. Más allá de la aprobación humana, más allá de un lo hiciste bien, o más allá de un qué genial eres tú o qué genial esta persona, más allá de la aprobación humana, queremos tu aprobación, papá. Queremos ser aprobados por ti, Jesús. Queremos ser aprobados por ti, papá. Queremos ser aprobados por ti, Jesús. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo. No me quiero ir. Y no busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, o más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Sí, papá. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar
sin adorar y llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia y solo quiero estar ante tus pies, y me envuelve este momento santo y no me quiero ir. Nos queremos ir de tu presencia, Dios. No busco bendiciones, y Cristo, no me debes nada a mí, o más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, y nada más, y nada bastará. Quiero que en este momento puedas, con tus palabras, decirle a papá cuánto lo necesitas, cuánto lo quieres. Y si hay algo que ha ocupado su lugar en tu corazón, no sé lo que pueda hacer. Cualquier cosa que haya ocupado su lugar en tu corazón, quizás la aprobación humana, la aprobación de los que te rodean, quizás una persona, algún novio, alguna novia, o algún líder, o alguien que admires, lo que sea. Si hay alguien que ha ocupado el primer lugar de Dios, hoy es el momento para que le digas: papá, no hay nada más que desee que tú, Jesús. Tú eres lo primero, lo segundo, lo tercero en mi vida, Dios. Y no hay nada más que quiera que agradar tu corazón. No hay nada más que quiera que agradar tu corazón, que sacarte una sonrisa, que hacerte sonreír con nuestra adoración, papá, con nuestra vida, Jesús. Perdóname si es que te he adorado, o si es que he cantado sin adorar. Perdóname si es que he hecho algo sin realmente con la intención de adorarte. Perdóname si he hecho algo con una mala actitud, con una mala intención, con un mal corazón. Padre, hoy vuelvo al origen, hoy vuelvo a disfrutarte, Dios. Yo vuelvo a ponerte en mi primer lugar, papá. Yo vuelvo a ponerte en mi primer lugar, Jesús. Y siento que Dios le dice a alguien: hijo, hija, te echaba de menos, te extrañaba pasar este tiempo contigo, extrañaba escucharte adorar, no solo cantar, sino adorarme. Siento que Dios está abrazando a alguien en este momento
Es un reencuentro hermoso. Es un reencuentro hermoso. Y hoy, Padre, nos reencontramos contigo, Dios, con tu presencia, con tu corazón, papá. Volvemos a ese primer amor, volvemos a enamorarnos de ti, Jesús. Te queremos a ti, papá, nada más que a ti, Jesús, nada más que a ti, papá. Solo a ti, Jesús, solo a ti, Dios. Te queremos a ti, papá. Te queremos a ti, Jesús. Y nada más. Y nada más. Nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más. Y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti, y nada más, y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti, y nada más. Y nada más, y nada bastará. Te quiero a ti, 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 te quiero a ti. Te quiero a ti, te quiero a ti. Oh, oh. Gracias, papá, por este momento. Gracias, Jesús, por tu amor, por permitirnos reencontrarnos con tu presencia, por pasar este tiempo hermoso contigo, Dios. Y oro para que esto no sea solo un momento, no sea solo una situación aislada en nuestra vida, sino que sea un día a día contigo, papá. Un día a día contigo. Si es que no estaba llevando una relación continua contigo, hoy es quizás el momento de empezar, Dios. Y hoy comenzamos, Dios, a vivir una intimidad contigo, una relación genuina contigo. Gracias, papá, por estos momentos. No hay mayor honor que tu presencia, Dios. No hay mejor lugar que tu presencia. No hay mejor lugar donde tú estás, Dios. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Dios. Te amamos, Jesús. Entregamos este momento, papá, en tus brazos, Dios. Y nada, te amamos, Dios. Te amamos. Gracias, papito. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, chicos, por permitirme este momento, por poder compartir con ustedes. Creo que sin duda papá está haciendo algo hermoso en nuestros corazones, tanto en el suyo como en el mío. Creo que siempre hay algo nuevo que Dios nos permite conocer. Y esto no quiero que haya sonado como un tirón de orejas o un reto de parte de Dios ni nada, sino que si quizás no has tenido una relación constante con Dios, es simplemente Jesús diciéndote: hijo, hija, te extraño, quiero estar contigo, quiero pasar tiempo contigo, y que desde ahora en adelante quizás puedas tener una relación genuina con papá, que no sea solo ese Dios de tus padres o el Dios de tu iglesia, sino que sea eso, tu papá, que sea ese amigo en el cual tú te puedas refugiar, en el cual tú puedas contar tus cosas, en el cual te sientas en libertad, ¿cierto? En confianza. Cuando uno va a la casa de su mejor amigo o incluso en tu casa con tus padres, ¿cierto? No hay algo que te incomode hacer porque estás en confianza. Y así mismo tiene que ser con Jesús. Dios te conoce,
conoce tus equivocaciones, hasta incluso lo más perverso que puedas haber pensado en un momento. Dios te conoce y te ama igual. Y lo único que Él quiere es tu corazón. Incluso antes de tu servicio, incluso antes de tu honra hacia Él, lo único que quiere antes es tu corazón. Tu corazón. Espero que Papito pueda, no sé, que hayas podido sentir a papá, que hayas podido tener un hermoso tiempo y eso, chicos, que no sea solo un tiempo, sino que sea algo que realmente puedan cultivar, que puedan hacer durante su vida. Créanme que es maravilloso tener una relación con papá y todos podemos hacerlo. Así que nada, muchas gracias por esta invitación, Nico. A ti te lo digo igual. Gracias por pensar en mí y ha sido un honor y un tremendo tiempo. Así que muchas gracias, chicos. Amén. Wow, yo creo que todos nos vamos bendecidos y darnos cuenta que Dios preparó esto hace meses, porque hace meses yo le dije a Benja, Benja, necesito de tu aporte, necesito que seas parte de esta locura. Esto quiere decir que Dios sabía quién eran los que íbamos a estar aquí. Dios sabía en qué aspecto de nuestras vidas no iba a llegar esta palabra y también espero que hayan anotado mucho porque dio muchos tips, dio muchas cosas que realmente tenemos que meditarlas. O sea, yo escribí aquí algunas cosillas. Por ejemplo, la frase que dijo: la iglesia se tiene que enamorar más de Dios y no de nosotros. ¡Wow! Muchas veces nos olvidamos que es Dios al que nosotros exaltamos y quien tiene que verse reflejado en nosotros, ¿no? Entonces, qué, qué potente esa frase, como también el pasen tiempo con Jesús, pasen tiempo con Dios. De verdad que te agradezco, le doy gracias a Dios por tu vida. Te sigo ya hace un tiempo también a través de TikTok. Todo pasó con TikTok. Yo no conocía a nadie acá en Chile y ahora conozco a medio mundo gracias a TikTok. Y de verdad que siempre lo he compartido. Digo, Benja, eh, ¿cómo se llama? Benja, creo que una de las cosas que a mí más me cuesta es buscar a alguien que cante realmente desde el corazón. Generalmente escucho pura música en inglés por eso, porque me cuesta ver al cantante transmitiendo desde el corazón y no haciéndose ver, como decía la frase de Benja, uno no tiene que estar haciendo ahí para que te vean a ti, tienen que ver a Dios. Y en Benja puedo ver eso y creo que podemos todos ver ese fundamento y decir, wow, realmente él habló, pero también lo practica. Y eso es importante, porque hablar podemos mucho, hablar mucho, mucho, pero de llevarlo a práctica es diferente. Así que aquí, Benja, yo igual le iba a hacer unas preguntitas, pero quiero, ya que nos anotó ahí, si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta en específico, algo, chiquillos, siéntanse libres, no tengan timidez. Aquí está Benja con nosotros, aprovechen. No se peleen. O alguien la quiere escribir, a lo mejor le tiene un poco de miedo al hablar. No sé, chiquillos. Ahí prenda el micrófono si alguien quiere hacer alguna preguntita. Sí, también eso iba a decir que en el caso de que no sé, a veces alguien es muy tímido, no sé, o si quiere hablar algo más personal, igual, con gusto, y si sienten que les puedo ayudar, igual siéntanse la libertad de escribirme por Instagram y yo con gusto les ayudo. Pero obviamente si quieren decirlo acá, también a veces una pregunta que nosotros pensamos que es muy personal, muchas veces también el otro también lo pensó, también lo está preguntando y también le puede servir de bendición a esa persona. Así que eso. Benja, yo te voy a hacer una pregunta mientras los chicos ahí piensan. Respecto a, muchas veces decimos no, no me siento bien, no me siento óptimo o estoy cansado para adorar al Señor. ¿Has tenido alguna experiencia donde te has sentido así y le has puesto a adorar a Dios y ha sido donde más Dios te ha hablado? Uf, sí, muchas. Em,
por decirte, llegué un día, me acuerdo estaba como en mi primer año de U o segundo año de universidad. Llegué cansado, creo que fue un día horrible, estaba así, no quería nada, de verdad que no quería nada, nada, nada. Y llegué, me acuerdo, a mi pieza, me tiré así de guata al piso, como a lo buen chileno, y le dije mis palabras a Dios: papá, sabes que no tengo ganas de nada, no quiero incluso quizás tomar mi piano o la guitarra y adorar, siento que no tengo ganas de nada. Y me tiré ahí solamente a hablar con él, como, no sé, que no sé qué me imaginé, como si estuviera Dios allí al ladito mío, ¿cierto? Escuchándome, yo le decía todo lo que me había pasado en el día, como todo lo que sentía, lo que pensaba. Y de un momento a otro, todo ese, digamos, esa carga emocional, ese cansancio físico igual que tenía, fue desapareciendo. Y es que hay algo muy importante que dice la palabra: que venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. A veces nos sentimos cansados por mucho tiempo y venimos con una carga así muy, muy brígida y no sabemos cómo quitarla. A veces pensamos que solo durmiendo o qué sé yo, pero hay algo muy importante que a veces es un cansamiento espiritual, es algo que está adentro y que Dios nos da ese descanso. Y créanme que Dios así lo hace. Y hay otro testimonio también que me pasó una vez, que digamos, no sé si les pasa a veces que ustedes inician quizás con todas las ganas de ministrar o de estar en su presencia, y de repente como que sienten que no pasa algo y se frustran y como que dejan de hacerlo. Bueno, no sé si le ha pasado, a mí me pasó una vez que me acuerdo que me quedé dormido y no fui a la universidad, y bajé al living de mi casa con la guitarra, así todo motivado a cantar, a pasar un tiempo con Dios. Y cuando empiezo a cantar, yo le decía, me acuerdo que era una canción que había escrito yo, y le decía a Dios como: quiero verte sonreír, que quiero saber qué es lo que piensas de mí, como que le estaba cantando eso, y sentía que no estaba pasando nada, sentía como que Dios no estaba ahí. Y eso me empezó a frustrar, dejé un poco de lado la guitarra, me acuerdo que la dejé al lado, tomo el control de la tele como para ya aprender y totalmente distraerme, y siento que Dios me dice: oye, ¿por qué te detuviste? ¿Por qué paraste? Y yo me quedo así un rato pensando: ¿seré yo, Señor? Así, ¿eres realmente tú? Y como esos cuestionamientos que uno siempre tiene, ¿cierto? Y Dios me vuelve a decir: oye, ¿por qué te detuviste? ¿Por qué paraste? Y dejo el control de lado, tomo de nuevo la guitarra, comienzo a cantar, y me acuerdo que le decía: papá, quiero verte sonreír, quiero saber que lo que yo estoy haciendo realmente te está causando algo, que realmente estás sintiendo algo con mi adoración. En eso que estoy cantando, en eso que estoy adorando, comienzo a llorar, muy así de la nada, y llorar, onda, a mares, así, a llorar, a llorar. Y llevo un rato llorando y comienzo a reír mientras que estoy llorando. Es muy loco, o sea, yo creo que cualquier persona que pasaba afuera me miraba y piensa que yo soy un maniático ahí loco, llorando y riendo al mismo tiempo. Y era muy extraño, pero se sentía una paz o una, no sé, un sentimiento tan, tan rico, tan hermoso. Y en ese momento Dios me dice: así como tú estás, yo estoy por ti ahora. Y eso marcó mi vida de una manera tremenda, porque me hizo ver cómo Dios se siente cuando un hijo de Dios le adora de una forma genuina. Y eso no fue porque era yo simplemente, sino que cualquier hijo de Dios que se acerca a adorar a Dios con ese corazón, Dios se siente así. Llora y ríe de la alegría de pasar tiempo contigo. Es tremendo, es tremendo. Y esa fue, creo, una de las mayores experiencias que he tenido con Papito. Es brutal. La llevo aquí en mi corazón siempre. Amén. Mira, que hay la primera dice: ¿cómo conociste a Dios? Wow, ¿cómo conocieron a Dios? Aquí está lo típico, ¿cierto? De que en mi caso fui criado en cuna cristiana, ¿cierto? Pero obviamente eso no significa nada, como todos saben. Fue más que nada un proceso, diría yo, a mis 16 años más o menos, donde yo venía recién saliendo del colegio, y siempre serví en mi iglesia y tocaba y cantaba en mi iglesia y todo, pero hasta ese momento descubrí que lo hacía por compromiso, o lo hacía porque servía a la iglesia por servir simplemente. Pero fue en ese momento, a los 16 años más o menos, cuando yo conocí a algunos amigos que respiraban Jesús. O sea, era algo que tú los veías y era como: wow, o sea, ¿qué onda? Es Jesús, literal. Y eso me chocó tanto que conocí realmente lo que es tener una relación con Jesús. Y ellos me llevaron y me explicaron, digamos,
lo que es vivir realmente con Dios, ¿cierto? Conocerlo. Y eso me llevó a tener mi proceso personal con Él, a buscarlo en lo íntimo. Y fue en una de esas tantas veces que busqué a Dios, donde realmente sentí que Dios siempre estuvo ahí y que realmente Él quería relacionarse conmigo. Y fue un proceso, o sea, desde ahí en adelante cultivo una relación con papá. No les voy a negar que muchas veces hay días en que uno no quiere hacerlo, ¿cierto? Por X motivo, pero lo importante es siempre volver al origen, o sea, volver a donde Dios nos llama, a ese jardín de intimidad con Él. Entonces, yo creo que eso, no hay una fecha quizás exacta, sino más bien un proceso desde mis 16 años hasta ahora, creo yo. Amén. Mire, que hay otra que dice, Benja, ¿cuáles crees que son las principales razones por las que mucha gente no puede sentir la presencia de Dios al momento de adorar? Uf, 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 qué buena pregunta, qué buena pregunta. Créeme que me lo he cuestionado también y a lo que Dios me ha llevado, y creo que lo más certero, es que la mayor traba para sentir la presencia de Dios es uno mismo, es uno mismo. A veces uno cuando está en la iglesia, o me pasaba quizás en mi tiempo, cuando era más pequeño, como que según que ministraba, yo decía, oh, va a quedar así la patada, va a haber la presencia. Y me fijaba mucho en quién cantaba. Y si no pasaba nada, es como, no, el cantante no está con Dios o no está. Pero no, hay algo muy, muy claro y es que uno tiene la relación con Dios, ¿cierto? Cultivándola y es un proceso, como les digo, no es algo del día a la mañana, sino que es un proceso que uno lleva con Jesús. ¿Y qué pasa? Que muchas veces si es que no tenemos esta relación con Dios, nuestro corazón se endurece. Y de hecho la palabra lo dice, que muchas veces permite que nuestro corazón se endurezca y el alejarse de Dios provoca eso, un endurecimiento, digamos, del corazón, del espíritu, una insensibilidad espiritual. Y esto pasa, ¿por qué? Porque muchas veces, claro, dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer la palabra, nos empezamos a llenar con mucha, quizás, no sé, música que no edifica o películas o libros que no nos edifican o amistades que no nos edifican, juntas que no nos edifican, salidas que no nos edifican. Entonces, ahora, no quiero decir que escuchar música secular está totalmente mal y nada, no, pero cuando eso pasa a ser nuestra prioridad en nuestra vida y cuando Dios deja de ser algo que nosotros necesitemos, todas estas cosas empiezan a endurecer nuestro corazón, endurecer nuestro corazón, endurecer nuestro corazón. Entonces, cuando queremos buscarlo, tenemos nuestro corazón tan durito, tan como de roca, y tenemos nuestros pensamientos y nuestros 5 sentidos tan distraídos con cosas del mundo que eso muchas veces no nos permite escuchar o sentir la presencia de Dios. Y es por eso que es un proceso, que aunque tú no lo sientas al principio, aunque tú no lo sientas de una manera sobrenatural, persiste, porque la persistencia es lo que causa, digamos, lo sobrenatural, ¿cierto? Y es como lo contaba en el testimonio, o sea, al principio no sentía nada, me frustré, dejé la guitarra al lado, y si hubiera aprendido la tele en ese momento, me hubiera perdido la experiencia más hermosa que he tenido con papá. Y es lo mismo con ustedes, o sea, si sienten que no está pasando algo, dele, sigan. Y muchas veces pasa que a lo mejor no sienten un fuego sobrenatural y que sienten algo así como muy, muy brígido, porque Dios también se presenta, digamos, en el silbido apacible del viento. O sea, muchas veces Dios te va a sorprender con una forma sobrenatural y vas a sentir su fuego y vas a llorar y todo, pero muchas veces también está lo apacible, en la calma, en la paz, cuando quizás no sientes algo muy, muy extraño, digamos, pero Dios está. Ten por seguro que Dios está. Y esto es muy clave, lo que me ayudó mucho también a persistir en buscar a Dios. La palabra dice que entra a tu cuarto, ¿cierto? Cerrar la puerta de tu habitación, busca a tu Padre que está en lo secreto. Él está en lo secreto. Apenas tú cierres tu puerta y comiences a adorar, ten por seguro que Dios está. Aunque no sientas algo sobrenatural, porque no se trata de sentir algo, ¿cierto? Sino que es de fe, de creer que Dios está, y porque su palabra lo dice, Dios está ahí. En el momento en que tú cierres tu puerta y comienzas a orar, Dios está ahí. Entonces, si tenemos esto por seguro, créeme que nunca te vas a cansar de poder estar en su presencia. Amén. Bueno, mira, hay una Diana como que te escribió un párrafo para que tú lo leas por mientras, y Mónica quiere hacer una pregunta, dijo. Así que dale, Mónica. Hola, Dios les bendiga a todos. Hola. Un placer estar aquí con ustedes. Ya entré un poquito tarde, pero
aquí estamos. Mi pregunta es, como líder de alabanza, um, vocalista, he tenido bastantes problemas últimamente porque ya como que ya no hay ensayos, los músicos ponen excusas y no estoy tratando de decir nada mal contra mis hermanos, no porque yo los amo, pero es notable cuando alguien quiere y no quiere hacer algo. Y yo sé que la oración es muy importante y muchas cosas no son muy importantes, pero yo no sé cómo hacer para que ellos vuelvan a ser como antes, que no había ninguna excusa o ningún problema para adorar y para estar presente, para estar temprano. Y quisiera como que me ayudaran como con un consejo a guiar que ustedes piensan que tal vez me ayudaría a tal vez no resolver el problema. Y esa es mi pregunta. Sí, créeme que te entiendo totalmente, porque también en su momento fui líder de alabanza y pasa. Y cuando uno es líder y trabaja con gente, ¿cierto? Y está a cargo quizás de gente, uno conoce todas las facetas de la gente, ¿cierto? Las cosas buenas, pero también las cosas malas, que te lleva quizás a la decepción, a decepcionarte de ciertas personas o a esperar cosas de alguien, cosas que quizás no cumple, etcétera. Y, y déjame decirte que Jesús también te entiende, porque por ejemplo cuando Jesús fue a orar, ¿cierto? Previo a que fuera crucificado, fue con dos de sus discípulos más cercanos, ¿cierto? Juan y Pedro, y fue con ellos como los más, digamos, cercanos, con los cuales más tenía confianza. Y dice que los dos se durmieron mientras oraban, ¿cierto? Y Dios les pidió que oraran, por favor que oraran, ¿cierto? Por él. Pero después cuando Jesús fue a buscarlos, los pilló durmiendo. Entonces, ten por seguro que muchas veces va a pasar eso, que quizás tú pilles durmiendo a tu discípulo, a la gente que esté bajo tu cargo, ¿cierto? Quizás los pilles distraídos, los pilles como que ya no están en ese primer amor, ¿cierto? ¿Y qué es lo que yo hacía en su momento? Es darme cuenta de eso, ¿cierto? Y decir, wow, hay algo que hay que cambiar. Y quizás le hablaba a cada uno personalmente y le decía, oye, estás pasando por algo, te puedo ayudar en algo. O si no, bien, de hecho, organizar una junta y tratar de juntos, ¿cierto? Y en este caso tú, liderando tú, ya que Dios te permitió tener esa visión y ese lindo corazón de darte cuenta de esto y llevarlos a un momento de adoración entre ustedes. A veces tratamos como grupo, ¿cierto? Como ministerio musical, como lo dije en el taller, llevar a la presencia a la gente, pero cuando nosotros quizás como grupo nunca hemos estado ahí, ¿cierto? Entonces es importante que como grupo primero nos afiatemos, ¿cierto? Y tengamos ese amor, ese primer amor por Dios, ese fuego para luego obviamente llevar a la gente. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que puedas generar esa instancia con ellos de amistad, de familia, de cercanía, de que quizás ellos vean tu preocupación por ellos y juntos tratar de hacer esa instancia, de poder orar, de poder pasar tiempo con Dios, de que se vuelvan a enamorar, digamos, de quién es Dios. Y obviamente orar por ellos. O sea, a veces uno, en vez de, o sea, para evitar, digamos, esas decepciones o esos sentimientos de tristeza que te provocan el ver cuando una persona quizás no cumple tus expectativas, es simplemente encomendárselos a Dios y decirle, papá, mira, estoy haciendo todo lo posible. Si tú ya hiciste, por ejemplo, esto de conversar con ellos y hacer una junta para adorar y todo, y hiciste todo lo que está en tus manos, ahí tú libremente dile a Jesús, papá, hice todo lo que está en mis manos posible de hacer, te entrego por favor esto, hazte tu cargo, digamos, de esta persona, créeme que Dios te va a responder, o sea, Dios no deja a un justo ahí sin respuesta, créeme que eso es así. Entonces, mucho ánimo, porque ser líder no es fácil, te entiendo perfecto, así que mucho ánimo con eso, mucha fuerza y por sobre todo persistencia, o sea, esta carrera no es de velocidad, sino de quien resiste, ¿cierto? Así que Amén. ánimo, mucho ánimo. Muchas gracias. Amén. Yo te voy a dar un pequeño consejo, como llevo un tiempo como pastor, soy un poco más
más, más duro en ese aspecto. Cuando uno ya hizo todo, si te toca cantar sola, hazlo. Eh, no coloques a alguien en el púlpito que no esté dedicando el tiempo a Dios, porque el ensayo es un tiempo para Dios. El ensayo es un tiempo importante. Es algo donde tú estás preparando aún con mayor excelencia para el día que te toca tocar. Así que si te toca cantar sola, con música de fondo, hazlo porque es para el Señor. Y no subas a alguien porque va a faltar la batería o va a faltar la guitarra. Ya es un consejo. Y por lo menos nosotros como iglesia eh, lo empezamos así. Ahora tenemos todo un grupo de alabanza, pero de primera, el que se había preparado, el que había llegado a ensayo, era el que se subía al púlpito. Porque ese sí lo merecía, porque había dedicado ese tiempo correspondiente. Y créeme que Dios, como decía Benja, ve lo que tú estás haciendo. Él te conoce, conoce tu corazón, conoce tus angustias también. Yo creo que vale que como líderes, como pastores, en muchas ocasiones nos angustiamos. Y de verdad tú sigue adelante y sigue adorando al Señor. Sigue sirviéndole al Señor, que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, chiquillos, le vamos a dejar hasta ahí porque ya es tardecito, son las 12:30 de la noche acá en Chile. Eh, Hoy, porque ya estamos a martes, viene un nuevo taller que va a ser de evangelismo. Les pido a cada uno de ustedes que compartan el link, que sean parte, porque de verdad que cada invitado se ha preparado, va a ser de bendición. El próximo invitado es desde Argentina, está no sé dónde predicando y se hizo un tiempo para poder estar en un Zoom con nosotros más rato más tarde, tipo 9 de la noche hora Chile. Te doy muchísimas gracias, Benja, de verdad que ha sido de mucha bendición. Eh, Algún día nos conoceremos en persona, seguramente en algún lado nos encontraremos, o para ir, lo pronuncio mal, se pueden reír, para ir a un Star Wars, creo que lo pronuncio mal, pero me hice adicto a esa cosa cada vez que voy a Santiago, me voy para allá. De hecho, llego un día antes a Santiago solamente para ir allá con una amiga, ir a hacer ¿Eres unas de compras. Santiago, Nico? Sí, llego el jueves, porque el sábado tenemos evangelismo. No, pero te pregunto, ¿no eres de Santiago? No, 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 no soy de Santiago, yo soy del ¿De sur de dónde? Chile. Soy ¿De qué cerca de parte? Valdivia. Ah, la punta del cerro, literal. Churrasco, brother. Ya, pues, cuando venga a Santiago ahí organizamos su juntita. Ahí dato extra. Así que chiquillos, estén muy atentos. Mañana tenemos el segundo taller de la semana y después ya la otra semana vamos a tener otro taller. Y los que son de Santiago están cordialmente invitados este sábado 15 a las 17 horas a que vayamos a evangelizar. Así que están todos cordialmente invitados y en un futuro estoy seguro que Dios nos va a hacer locuras también en otros países, porque Dios, si Dios no nos pone límites, nosotros no nos vamos a poner límites. Tenemos que seguir avanzando, seguir entregando el mensaje. Un fuerte abrazo a todos. Vamos a despedirnos con una oración, ¿les parece? Y todos a acostarse, a dormir, a descansar. De nuevo, muchas gracias, Benja. Muchas gracias a cada uno de los que ha estado en este taller y nos vemos pronto. Vamos a orar. Señor, vamos ante tu presencia una vez más para darte las gracias por este tiempo donde aún crecimos un poquito más, Señor amado, en ti. Gracias por la vida de cada uno de los que pudo estar en este taller, Señor. Aquellos que tal vez no ingresaron, Señor amado, te pido que en algún momento tengas la oportunidad, Señor amado, de poder ver este taller y poder seguir creciendo, Señor. Te doy gracias por la vida de Benja, síguele bendiciendo junto a su familia, Señor amado, todo lo que viene, todos sus proyectos, que todo, Señor amado, sea de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ser, Señor amado, más como tú y menos como nosotros. Te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, chiquillos. De verdad que estoy muy contento. Gracias, Benja. Gracias, Alan, Brisa, Nay, Diane. Bueno, a todos, 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 muchas gracias. En Ecuador aún está temprano, sigamos. En Ecuador. Bueno, chiquillos,
Sí, sé que hay otros países donde todavía es temprano, pero aquí es súper tarde y tengo que estar de pie a las 6. Así que buenas noches, chiquillos, un fuerte abrazo, nos vemos. Chau, 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 chau.